Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos los integrantes del grupo número 2 y el día de hoy le vamos a dar la explicación sobre la introducción a los computadores. Bueno, soy el estudiante Murillo Bernal Axel Javier y el tema que me tocó hoy, el tema que le voy a explicar es sobre qué es el computador y para qué sirve. Bueno, el computador es una máquina electrónica la cual recibe datos y los procesa a una gran velocidad para permitir que muestre una información útil. Este funciona mediante diversos programas y se compone en dos principales partes, el cual es el hardware, que es sus partes físicas, y el software, que son programas y sistemas que trae integrado. Dentro de lo que es la historia del computador, tenemos la arquitectura básica de la máquina de Vogt-Neumann. La máquina de Vogt-Neumann fue un modelo de arquitectura de computadores que fue propuesto por el matemático y científico John von Neumann durante la década de los años 1940. La principal característica de esta arquitectura es que los datos y las instrucciones de los programas se almacenaban en una misma memoria, la cual fue fundamental para el desarrollo de las computadoras actuales, es decir, las que tenemos actualmente. Dicho en términos sencillos, tenemos que una computadora está basada en esta arquitectura para guardar un programa en la memoria y así ejecutar diversas instrucciones una por una. La arquitectura de von Neumann está formada principalmente por una unidad de memoria, la cual se encarga de almacenar los datos y las instrucciones. La unidad de control, UC, la cual se encarga de controlar y coordinar las operaciones que se realizan. La unidad aritmética lógica, ALU. Esta se encarga de realizar las operaciones matemáticas y lógicas dependiendo de las instrucciones que se le ingresen. Tenemos la entrada y salida. Estos nos permiten introducir datos y mostrar los resultados que le hayamos propuesto. Tenemos los buses. Este se encarga de mandar la comunicación a los diferentes componentes para que puedan realizar su debido proceso. Ya hablando más específicamente de la unidad de memoria, tenemos que es la encargada de almacenar las instrucciones, tanto las instrucciones como los datos que necesita el computador. Como ejemplo tenemos, si queremos realizar una suma de 5 más 3, que es igual a 8, en la memoria se puede encontrar tanto los números 5 y 3, como la instrucción necesaria para realizar la suma. Esta es la característica más importante de la arquitectura de von Neumann. Mi nombre es Keiler Yair Santana Zambrano y yo les voy a hablar varios temas como el principal, la unidad central del procesamiento. El CPU o la unidad central del procesamiento es el encargado de ejecutar las instrucciones. Ella está compuesta principalmente por la UC, que es la unidad de control. Obtiene las instrucciones de la memoria, las interpreta e indica a los demás componentes qué deben hacer. Tenemos al ALU, unidad aritmética lógica. Realiza varias operaciones matemáticas y operaciones lógicas. Pueden hacer sumas, restas, comparaciones, AND, OR y entre muchas más cosas. Tenemos los registros, que son pequeñas zonas de almacenamiento dentro del procesador. Guardan temporalmente los datos, las instrucciones o los resultados. Las entradas y salidas. Los dispositivos de entrada permiten introducir la información al computador y los de salida nos permiten ver la información que muestra lo que es el computador también. Algunos ejemplos de dispositivos de entrada vendría siendo el teclado, el mouse, el micrófono y aparatos para escanear. También los dispositivos de salida, como dije, nos permiten ver la información que nos muestra el computador. Ahí tenemos el monitor, la impresora, los parlantes
y también los proyectores. Su funcionamiento se puede explicar mediante un ciclo llamado ciclo de instrucción. Primer paso, buscar. El CPU busca una instrucción en la memoria. El paso número 2 es decodificarla. La unidad de control interpreta qué significa esa instrucción. El paso número 3 es ejecutarla. El procesador realiza la operación indicada. Por ejemplo, al pedir que ALU que realice una suma. El paso número 4, guarda. El resultado puede almacenarse mediante un registro o en la memoria. Este proceso se repite continuamente mientras el computador está ejecutando un programa. En resumen, la memoria busca, decodifica, ejecuta, guarda y lo repite. Pero también vamos a hablar de las ventajas y desventajas de esto. Como ventaja, es una arquitectura relativamente sencilla, permite almacenar programas en la memoria, facilita el programa de las computadoras, un servicio que sirvió como base para muchas computadoras modernas, pero también tenemos lo que son las desventajas. Existe una limitación conocida como el cuello de botella de von Neumann. Los datos y las instrucciones utilizan la misma memoria y los mismos canales de comunicación. El procesador puede tener una espera para recibir la información. Esto puede limitar el rendimiento de la computadora. En resumen, Antes de, antes de este concepto, las máquinas podían requerir modificaciones físicas para realizar diferentes tareas. Con Bob Newman, las instrucciones podían almacenarse en memoria como datos, permitido- permitiendo cambiar el programa sin modificar físicamente el hardware. Mi nombre es Chica Vélez Ángel Areán. Bueno, yo les voy a hablar sobre las generaciones que tuvo el computador. Las generaciones de la computadora se dieron porque la tecnología avanzó muy rápido y los científicos descubrieron nuevas formas de hacer que los componentes electrónicos más pequeños y rápidos, en el cual uno se puede imaginar que es como una evolución de los teléfonos celulares. Pasamos de bloques gigantescos que solo servían como para llamadas a teléfonos inteligentes que acaban en el bolsillo para así poder ser utilizados a diario. Bueno, voy a comenzar con lo que es la primera generación. Ya. En la primera generación tenemos lo que son de la fecha de 1940 a la fecha de 1956, en el cual las computadoras de esta primera generación utilizaban lo que son tubos de vacío para procesar y controlar las señales eléctricas, en el cual en este tiempo estas computadoras almacenaban poca información y se calentaban en un máximo de un minuto, en el cual eran máquinas enormes que ocupaban habitaciones completas y consumían mucha electricidad. Además, también producían bastante calor, que podían presentar fallas con frecuencia. En esa época, la programación se realizaba precisamente mediante el lenguaje de máquina, por lo que ahora conocemos que son unos y ceros, por lo cual era muy complicado por el motivo de su complejidad y al saber que una máquina tan inmensa no podía almacenar tanta información y procesarla a diario. Características de esta primera generación, en lo cual tenemos lo que son, que utilizaban los tubos de vacío, que eran muy grandes y pesadas, consumían mucha energía. Estas máquinas en esta primera generación consumían mucha energía, que eran capaces de robarle energía a una ciudad entera, dejándola sin energía durante 1 o 3 días. También utilizaban el lenguaje de máquina, lo que son unos y ceros, que uno significa verdadero y cero falso, en lo cual también se sumaban lo que son unos y ceros y también podrían llegar a un 2, aunque en esa época todavía no se llegaba a eso. También tienen su capacidad de almacenamiento que era limitada, en el cual
esto no se podía almacenar mucha información y la información era mínima y, y con fallas en el cual no era muy recomendable. Y en el cual ahí se muestra una imagen de la época de la primera generación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la segunda generación, en el cual este se basa en los años de 1940 hasta 1956, en el cual las computadoras de esta generación, de la primera generación, utilizaban lo que son tubos de vacío para procesar y controlar las señales, en el cual en esta nueva generación ya se los cambiaron con transistores, en el cual reemplazaron esos tubos de vacío, en el cual ya hacía un nuevo funcionamiento a lo que es ya hasta segunda generación, que hacía que las máquinas procesaran de una forma mucho más rápida. Esto representó un gran avance porque los transistores eran mucho más pequeños y consumían menos energía, y producían menos calor. También comenzaron a utilizarse lenguajes de programación de alto nivel, como Fortran y COBOL, haciendo que la programación fuera más sencilla. En el cual también tenemos las características, en el cual se utilizaban, como ya había dicho, se utilizaban transistores, eran mucho más pequeños que las anteriores, en los cuales estas cabían lo que ya sería en un solo cuarto, mientras que la primera generación era como que era un cuarto completo de esa máquina. Entonces aquí ya sería un cuarto mucho más mínimo como de una oficina. También consumían menos electricidad y eran más rápidas y confiables que de la primera generación y generaban menos calor. Como se puede ver en la pantalla, hay una imagen de la segunda generación. Tercera generación, en el cual esta tercera generación ya se basaba en lo que es los años 1964 hasta el año 1971. La tercera generación se caracterizó por la utilización de circuitos integrados, en los cuales un circuito integrado podía contener numerosos componentes electrónicos en una pequeña pieza de material semiconductor. Gracias a esta tecnología, las computadoras se hicieron más pequeñas, más rápidas y más confiables, en el cual también comenzaron a desarrollarse sistemas operativos más avanzados, como lo que conocemos casi actualmente, aunque la verdad casi ya no se utilizan, en el cual estas se pueden realizar diferentes tareas de manera mucho más eficiente. Tenemos las características que son, utilizaban circuitos integrados, que eran mucho más pequeñas, en el cuales ya se basaban ya en lo que es en un closet de un armario. También tenemos el aumento de considerable de su velocidad, en el cual ya almacenaban mucho más información que las generaciones anteriores y también la velocidad había aumentado. Buenas tardes a todos. Voy a explicar, soy Peralta Bautista Santiago. Voy a explicar sobre lo que es la cuarta generación, que se trata de los microprocesadores que ocurrió entre los años de 1971 hasta los años 80. Bien. La cuarta generación comenzó con la aparición del microprocesador. El microprocesador permitió integrar gran parte de la unidad central de procesamiento en un solo chip. Esto hizo posible fabricar computadoras personales mucho más pequeñas y accesibles. Durante esta etapa aparecieron equipos como el Apple II y posteriormente el IBM PC, contribuyendo a la expansión de las computadoras en hogares, escuelas y empresas. Las características. Utilizaban microprocesadores. Las computadoras se hicieron mucho más pequeñas, a comparación de las anteriores generaciones donde las computadoras se necesitaba un gran cuarto para poder hacer tareas muy básicas. En esta generación, las computadoras, gracias a lo que es el microprocesador, las computadoras se redujeron hasta que se volvieron mucho más accesibles, ya sea en la escuela, o en la oficina o en el trabajo, lo que sea. Bien. Aparecieron las computadoras personales también. Los precios empezaron a disminuir y se desarrollaron nuevas interfaces para facilitar su uso. Ya. Lo que es la computadora Apple II, anterior, la anterior,
La computadora de Apple II fue muy revolucionaria en su momento, porque en ese entonces sus costos eran, tenía dos modelos, un modelo de 4 kilobytes de RAM que costaba aproximadamente unos $1.300 y una versión de 48 kilobytes de RAM que costaba aproximadamente unos $2.700. En la primera versión, que es la más económica, con la inflación actual costaría aproximadamente unos $6.500 aproximadamente. Aunque esto era mucho más accesible en países del primer mundo como Estados Unidos o Europa, aquí en Latinoamérica no era muy accesible y era muy raro encontrar a una persona con una computadora así, una computadora personal, porque en ese tiempo había muchas crisis económicas, los aranceles eran muy altos y pues a tener una Apple II en sus tiempos y sobre todo aquí en Latinoamérica era considerado como un lujo. Ya. La quinta generación está relacionada con el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, robótica y computación avanzada. El objetivo es crear sistemas capaces de realizar tareas que anteriormente requerían capacidades humanas, como reconocer imágenes, comprender el lenguaje, aprender de datos y tomar decisiones. Actualmente, esta generación continúa evolucionando con tecnologías como la inteligencia artificial generativa, los asistentes virtuales y los sistemas autónomos. Es decir, de a partir de 1980 hasta la actualidad, las computadoras han evolucionado hasta que se volvieron mucho más potentes, algunas se volvieron mucho más económicas. También se hicieron muchas marcas de fabricación de componentes de computadora como Intel o AMD que llevaron una competencia para ver quién podía ofrecer mejores chips gráficos en las computadoras. Y mencionar que las computadoras personales de las que tenemos aquí en casa también han evolucionado mucho y son mucho más accesibles, mucho más compactas y mucho más fáciles de llevar, aunque también las computadoras de sobremesa también han evolucionado. En la actualidad, lo que es la inteligencia artificial, que comenzó a popularizarse gracias a ChatGPT, han hecho que los trabajos y lamentablemente también hubo lo que es el aumento de subida de precios como la memoria RAM. Entre las características se encuentra lo que es la inteligencia artificial, aprendizaje automático, robótica, procesamiento del lenguaje natural, sistemas expertos, computación en la nube y procesamiento de grandes cantidades de datos. Clasificación de los computadores. Clasificación según sus funcionamientos. Las computadoras analógicas procesan datos continuos para expresar en variables físicas como voltaje, presión, temperatura. Son de respuestas inmediatas pero de precisión limitada. Por ejemplo, un velocímetro mecánico. Es decir, en casi todos los coches, ya sean antiguos, modernos, contiene un velocímetro que calcula lo que es en tiempo real, ya sea la velocidad del auto, cuánto combustible tiene el auto y así, ayudando mucho así al usuario para ver en qué estado está el auto, en qué velocidad está, si el auto tiene suficiente combustible. Las características son las entradas de datos como la rotación, el procesamiento físico como el imán y corriente de Foucault, la resolución de ecuación, resorte de torsión. Computadoras digitales. Trabajan con datos discretos en formatos binarios como ceros y unos. Ofrecen altísima precisión, gran capacidad de almacenamiento y son multipropósito. Por ejemplo, las laptops. Las características que contienen son los códigos binarios, porque sabemos que cada letra de nuestro teclado contiene por lo menos varios ceros y unos para que así se pueda ejecutar lo que es la acción y así en el escritorio mostrar lo que es la letra. El uso de programas, porque muchos programas que nosotros usamos en la vida cotidiana están programados en Windows o en Visual Studio. Bien, y también tenemos lo que son los componentes internos, que la mayoría de las computadoras o laptops son mucho más pequeñas a comparación de las computadoras de sobremesa. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Egon Altafuyamina y vengo a dar sobre las computadoras híbridas. Combinan la velocidad de procesadores
de señales analógicas con el proceso y capacidad de una computadora de los sistemas digitales. Se utiliza en la medicina es el monitor uno que se encarga literalmente de pasar las reacciones electromagnéticas que, como sabemos, nuestro cuerpo tiene electricidad, reacciona a eso convirtiendo esas reacciones en un código y transmitiéndolas así en la pantalla y mostrando. Este es un uso fijo, como podemos ver en la imagen. Características, componentes analógicos. Captura variables físicas del cuerpo como las actividades electrónicas, del corazón como el ECG, ondas del pulso temporal. Traduce las variables continuas de un voltaje y señales biográficos del paciente y datos específicos y primarios. Componentes digitales. Como sabemos, todos utilizan componentes digitales para convertir esas señales continuas en valores numéricos y crearlos a gráficos en pantalla. Ejecutando programas lógicos para activar alarmas y visual o sonar algo para que así haya una reacción normal o algo normal. Clasificación según la finalidad. Dentro de esta podemos encontrar dos que son de propósito general y de propósito especial. La de propósito general son diseñadas para ejecutar amplia diversidad de tareas en un segundo plano o en un primer plano en software y en softwares que están instalados. Estas pueden ser navegadores internos, programas o videojuegos. Pueden ser más cosas, pero específicamente en cortos ejemplos pueden ser esas cosas de ahí. Dentro de los propósitos especiales podemos encontrar lo que son las construidas para cumplir con una tarea específica, como pueden ser los que están directamente para los navegadores GPS, un sistema de computadora o de automóvil o de videojuegos también. Las clasificaciones comerciales. Dentro de las clasificaciones comerciales podemos encontrar algunas que se dividen por rango. Cada una de estas hay un rango que se especifica por su costo y por su producto y por lo que funciona. Por ejemplo, tenemos la supercomputadora, un sistema máximo de capacidad de computadora y velocidad formadas por miles de procesadores trabajando en paralelo, destinando simulaciones complejas, pronosticando al tiempo y ciencia avanzada, ya que ésta se encarga de mantener servidores grandes avanzados, como pueden ser los que están resguardando información clasificada de algún gobierno o de algún país o ciudad. Mainframe, más conocida como macrocomputadoras, están diseñadas para proceder volúmenes masivos de transiciones en tiempo real, con alta disponibilidad y tolerancia a fallos, utilizados por bancos, aerolíneas y entidades gubernamentales. Esta se encarga literalmente, los bancos no se encarga literalmente, sino que los bancos y las aerolíneas, estas son como de menos costo, y por eso los bancos y todos las compran. ¿Por qué? Porque ahí pueden registrar y son de gran velocidad, ya que se encargan de hacer las transacciones a tiempo real. Literalmente, como cuando utilizamos el teléfono, estos servidores, y vamos a hacer una transacción, estos servidores se encargan de hacer la transacción a una velocidad real y ya sabemos que la otra persona tiene su plata en el instante. Servidores mini computadoras. Estos están equipados dedicados para gestionar recursos de red, bases de datos y alojamiento de web para obtener solicitudes de magnitud.
y también clientes simultáneamente, ya que estas se encargan de mantener un servidor a donde esté en multiuso, como pueden ser como las aplicaciones Steam, PlayStation y etcétera. Todas estas que se encargan de mantener a personas en línea a una compra, no solo, y compran productos ahí y son unos servidores que se mantienen en línea automáticamente. Estaciones de trabajo o más conocidas como workstation. Estos equipos son personales de alto rendimiento optimizado para arquitectura, renderizado en 3D, adicional de videos profesionales e ingeniería, ya que estos son más para los ingenieros, ya que se encarga que tienen un poquito más de potencia para realizar diseños en 3D, ediciones de video, ya que como sabemos estas son un poquito muy pesadas estas cosas en realizar. Computadoras personales, o más conocidas como PC o microcomputadoras, diseñadas para el uso individual. Diario incluye computadoras de escritorio, laptop, tablet o smartphone. Hasta aunque no lo crean, un teléfono puede ser también una computadora personal en miniatura. ¿Por qué son más baratas? ¿Por qué? Porque estos son unas computadoras con menos recursos y con un proceso muy reducido y muy para las personas que que utilizamos esto a día a día, ya que esto solo se utiliza usos, para usos de personales como navegar, ver videos, crear informes, etcétera. Todo esto, ya que estos no son unas cosas que literalmente no vamos a necesitar una supercomputadora o otra computadora de alta gama para que nos va a ayudar para esto, sino que una computadora personal, ya que esto mantiene y usa lo básico que necesitamos para el día a día. Gracias, profesor.